El ser humano, el ser vivo más avanzado del planeta Tierra, cuyo origen todavía sigue siendo un gran misterio. Pero quizás la respuesta al misterio de nuestros orígenes podría estar en nuestro ADN o, lo que es más increíble, podría estar en nuestra sangre. Todos los seres humanos cuando nacemos lo hacemos con distintos tipos de sangre. Generalmente son 4, la A, la B, la AB y la 0. La sangre se clasifica de acuerdo con determinadas características presentes en el suero de la sangre y también en las membranas de los glóbulos rojos. Para clasificar los diferentes tipos de sangre hay que tener en cuenta el factor RH, que es una proteína integral de la membrana de los glóbulos rojos. Los RH positivo son aquellas personas que presentan dicha proteína en sus eritrocitos, y los RH negativo quienes no presentan la proteína. Dicha proteína se descubrió en un mono en el año 1937. Mono en griego es rhesus, de ahí la abreviatura RH. El problema es que un 15% de la población mundial no tiene la proteína proveniente del mono. Son los RH negativo. Muy buenas a todos y bienvenidos a dar un paso más en la búsqueda de la verdad. Veréis, a lo largo de más o menos la 6ª semana de gestación, el antígeno RH comienza a ser expresado en los glóbulos rojos humanos. Existe una diferencia misteriosa que, no suele presentar problemas de rechazo con la madre si esta, ojo, es primeriza, ya que la sangre del feto no entra en el sistema circulatorio de la madre durante el embarazo. No obstante, existe una pequeña probabilidad que la sangre positiva y la negativa se mezclen. Si esto ocurre, el cuerpo de la madre reacciona. Entonces comienza a fabricar anticuerpos que atacan la sangre del bebé. Parece algo increíble, pero es cierto. Entonces preguntaréis, ¿qué demonios ocurre con esta sangre RH negativo? Si el 85% de los seres humanos tenemos el factor RH positivo, entre los cuales me incluyo, por cierto, ¿de dónde procede la sangre con el factor RH negativo? Pues bien, esto es algo que la ciencia no quiere reconocer, y lo cierto es que a veces se ocultan estudios referentes a la sangre RH negativo. Pero fijaros que aquí no acaba el misterio. Más bien yo diría efectivamente que comienza, pues según parece el 90% de las personas que tienen RH negativo han tenido diversos avistamientos de ovnis, experiencias extrañas, abducciones, cosa que los que tienen sangre RH positivo no suelen tener, sí es verdad que puede haber algún caso, pero si existe algún caso es en un porcentaje mínimo, un porcentaje muy bajo. Además, he de deciros que diversos estudios han comprobado que las personas con el factor RH negativo tienen algunas características especiales, como por ejemplo, os las digo, suelen tener baja temperatura corporal, suelen tener buena visión, suelen tener sensibilidad extrema a la luz del sol, suelen tener excesiva electricidad estática, esta que tenemos cuando nos quitamos el jersey y salta una chispa. Incluso se han reportado de casos con sangre RH negativo que tienen una vértebra extra en la columna vertebral. Muchos expertos y ufólogos de todo el mundo explican que teniendo RH negativo, lo normal es que la persona sienta sensaciones muy raras. Algunas de ellas son, por ejemplo, la sensación de no pertenecer a este mundo o sentir que cosas raras pasan a su alrededor. Y preguntaréis, ¿pero entonces de dónde vienen las personas que tienen la sangre
RH negativo? ¿Vienen de algún lugar especial? Lo cierto es que la respuesta a esas preguntas es que ciertamente sí se concentran más en determinados lugares de nuestro planeta. Por ejemplo, fijaros, en Asia y en América, RH negativo se cree que solo hay un 1% de la población. En África se cree que solo existen un 3% de la población. Sin embargo, en Europa los porcentajes son mucho mayores. Y la verdad es que donde más gente RH negativo hay del mundo es en una región bastante pequeña. Esa región se llama País Vasco y es una región española, una comunidad española. En esta comunidad es donde hallamos mayor porcentaje de gente con RH negativo. De hecho, creo recordar que era en torno al 40% de la población que tenía sangre RH negativo en el País Vasco. Pero es curioso porque aquí en el País Vasco hallamos numerosas coincidencias muy raras que nos hacen pensar. Fijaros, este idioma que estáis viendo es el idioma euskera y es un idioma único en el mundo, un idioma ancestral del cual nadie sabe su origen por mucho que se ha investigado sobre él y por mucha especulación que se tiene sobre él. Esto lo que nos lleva precisamente es a más y a más incógnitas, pues nadie sabe hasta la fecha quién introdujo el euskera en España, y tampoco se sabe por qué hay tantos vascos RH negativo. Las hipótesis ufológicas recientes que hacen referencia a este tema nos hablan de que hace más o menos unos 40.000 años algo o alguien introdujo el factor RH negativo en los humanos. Muchos ufólogos e investigadores se preguntan quién lo hizo y con qué propósito. A raíz de esa pregunta también se han presentado diferentes hipótesis. Yo las he examinado y algunas, la verdad, son aceptables, otras son factibles y otras son demasiado extremas. Pero lo cierto es que todas son bastante curiosas. Por ejemplo, investigadores y escritores como David Wilcock o David Icke creen que la especie humana se hibridó con otra especie humana desconocida, dando origen a un ser superior e inteligente que aceleró el proceso evolutivo. Sus rastros se encuentran efectivamente en el factor RH negativo. Otros muchos investigadores y ufólogos creen que el factor RH negativo se introdujo artificialmente por una fuente externa a cualquier organismo conocido en el planeta Tierra. También existen otros ufólogos que explican que las personas con RH negativo podrían estar siendo manipuladas genéticamente para aumentar el porcentaje de humanos con este tipo de sangre y de esta manera aumentar las personas que tengan un tipo de sangre compatible con estos seres, que podríamos decir que son seres extraterrestres, pero no sabemos, no los conocemos. Necesitarían hibridar una sangre con la otra para conseguir una sangre que pueda coexistir con la sangre de ellos en este planeta, en el planeta Tierra. En fin, las hipótesis la verdad es que son muchas, aunque he de decir que ninguna está comprobada. Son simples especulaciones que, en efecto coinciden con lo que está pasando con la sangre RH negativo, pero que no están probadas científicamente. ¿Estarán estas hipótesis en lo cierto y mezclarían a la fuerza esta sangre con la nuestra? ¿Será un legado de los conocidos Anunnaki? En fin, yo supongo que se seguirá investigando a fondo este tema para resolver principalmente el enigma de la sangre con este factor, el factor RH negativo. Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa y hoy vamos a abordar un nuevo enigma. Son muchos los estudiosos de la problemática extraterrestre que llevan años postulando una extraña teoría.
Y yo advierto que no defiendo ni excluyo en absoluto esta posibilidad, simplemente informo de su existencia. Se trata de la posibilidad de que las personas con el factor RH negativo en su sangre pertenezcan a lo que podríamos llamar un linaje alienígena ancestral. Algunos los vinculan con los Nefilim, los famosos hijos de los ángeles caídos, que copularon supuestamente con las mujeres humanas, y que esto está citado evidentemente en la Biblia. Otros consideran que el RH negativo es fruto de la manipulación genética para esclavizar al ser humano, para mantenerlo como una especie de súbdito, algo así como una programación genética que se manifestará en vías a una misión determinada que se cumplirá en su momento. De momento, lo que sí sabemos seguro, a pesar de todas estas teorías, algunas de ellas sin fundamento, por supuesto, lo que sí sabemos es que el 85% de la población mundial pertenece al RH positivo, que es el grupo universal, el más antiguo. De hecho, todas las razas consideradas más autóctonas de la Tierra, como son los indios americanos o los mayas, casi más del 90% pertenecen al RH o positivo. ¿De dónde procede, pues, este RH negativo? Un RH negativo que se distingue porque carece de antígenos, que son moléculas capaces de producir respuestas inmunes adaptativas. El factor RH positivo posee una copia del llamado gen dominante. El RH negativo posee 2 copias del llamado gen recesivo. Lo que llamamos factor RH es una proteína, una membrana aglutinógena de los glóbulos rojos. Los RH negativos no la tienen. Hay diversas modificaciones en sus aminoácidos. Los científicos siguen sin entender de dónde surge el RH negativo. Se cree que apareció hace unos 35.000 años. ¿Pero qué es? ¿Es una mutación o es fruto de la evolución? En el caso de ser fruto de la evolución, tendríamos que, ponerle bastantes trabas a esta posibilidad, porque hay, como veremos, muchas cosas que no encajan. Muchos científicos aseguran que esta variación al RH negativo se inició en una zona regional de la Tierra y para otros va ligada a la raza blanca, la llamada raza caucásica. Diversos estudios estadísticos señalan que existen elevadas concentraciones de RH negativo en el norte de España y en el sur de Francia. Es sabido también que entre el pueblo vasco es también el factor más predominante. También los judíos reúnen el RH negativo y en Europa solo hay que ver que entre el 40 y el 45% de la población es RH negativa. Teniendo en cuenta que solo un 15% de la humanidad lo posee, está claro que el índice europeo es muy elevado. Nosotros nos preguntamos, ¿acaso fueron pues los caucásicos los que lo introdujeron en Europa? Según diversos estudios, las características de un RH negativo serían las siguientes: un coeficiente intelectual más alto que el promedio, una visión más sensible a otros sentidos, una temperatura corporal bastante más baja de lo normal, una presión arterial superior. Se habla también de un aumento de las llamadas habilidades psíquicas, la intuición, la premonición, todo este tipo de, habilidades psíquicas tan estudiadas por la parapsicología convencional. Dice que sus ojos predomina el azul, el verde o los color avellana. También hay un alto índice, personas con RH negativo, con el color rojo, rojizo. Parece que sufren un aumento de la sensibilidad al calor y a la luz solar. También se dice que este RH negativo no podría ser clonado. Tendríamos que ver en qué se basan para hacer esta afirmación. Y también que en muchos casos se pueden dar casos de vértebras extra. En todo caso, llama la atención de muchos científicos que la mayor parte de la monarquía europea pertenece al RH negativo, incluyendo por supuesto a la reina de Inglaterra. Algunos investigadores sitúan el linaje secreto de Jesús, fijaos,
también con el RH negativo. Y si es cierta la leyenda de que los templarios condujeron a María Magdalena, supuestamente embarazada de Jesús, a las costas del sur de Francia, concretamente en Saint-Marie-la-Mer, y que ahí tuvo descendencia y surgieron de esta descendencia divina los reyes merovingios. Aquí podemos hacer un alto en el camino, porque Juan I de Inglaterra y la familia real inglesa parece ser que son descendientes de los reyes merovingios. Hasta en la película Matrix encontramos un guiño a este tema, cuando aparece el famoso personaje de Merovingio sujetando un misterioso cáliz. El cáliz que es todo un símbolo de la Magdalena, de su supuesto linaje. Muchos opinan que todas las familias que se sitúan en altos cargos públicos y políticos son RH negativos, serían los que estarían situados en el escalafón de poder. Y parece que muchos de ellos están emparentados entre sí, incluso actores de cine, como es el caso de Brad Pitt, que sería primo noveno de Obama, y en el caso de Angelina Jolie, que sería prima novena de Hillary Clinton. Sobre la monarquía, os voy a leer lo que dice David Icke al respecto. Dice: siento que había un programa de reproducción principal en esta región. Yo deduzco que se está refiriendo a los montes Cáucaso, probablemente subterráneo, que produjo un muy grande número de cruzados híbridos reptil-humano. Un área de investigación que es muy relevante a esta región es el número de personas con RH negativo o sangre con factor rhesus negativo. A menudo, bebés rhesus negativos se vuelven de color azul inmediatamente después del parto. Este es el origen del término sangre azul, para los linajes reales y los otros términos como azul verdadero. Se especula que los linajes de azules podrían ser de descendencia marciana y de donde quiera que los linajes marcianos vinieran de antes de eso. Hay, por lejos, más personas blancas RH negativo que negros o asiáticos. ¿Estarían pues conectados los RH negativos con un linaje fruto de una manipulación genética perpetrada por entidades reptilianas a las que ya llevamos muchos años siguiendo la pista a través de la historia escrita, de los diferentes estudios de sus culturas, monumentos, templos, etc. Encontramos siempre la imagen de la serpiente, de los dioses serpiente, de los dioses reptil, que parecen que son los que están en lo más alto de este escalafón de poder piramidal. Entonces, es probable que, como muchos especulan, estos seres podrían habernos manipulado para, digamos, subyugarnos aún más o para modificarnos a través de estos antígenos, que es al fin y al cabo lo que nos diferencia. Yo personalmente pienso que no se debe de tomar al pie de la letra. Todo esto son hipótesis, son teorías, no podemos precipitarnos. Hay mucha gente que dice que sí, que lo tiene muy claro, y es posible que encontremos varios nexos, sobre todo esta especie de nexo que hay entre el RH negativo y la raza blanca caucásica. Eso parece sí ser bastante evidente, pero personalmente pienso que faltan aún muchos datos para resolver. Lo que sí considero es que el RH negativo parece ser una manipulación genética perpetrada en nuestro pasado. Porque si realmente el hombre evolucionó, como dice la ciencia oficial, de un ancestro africano, esa misma sangre sería compatible. Pero entonces, ¿por qué una madre con RH negativo rechaza a su propia descendencia en el caso de que su hijo sea RH positivo? Se produce una reacción muchas veces alérgica que puede producir problemas de salud gravísimos y a veces hasta la muerte. Algo no encaja, desde luego, no parece ser fruto de un proceso natural. Aquí os dejo con este enigma que, desde luego, nos puede ayudar a reflexionar un poco sobre lo que yo muchas veces vengo diciendo, que es que la mayor evidencia de la presencia alienígena en la Tierra somos nosotros, somos los propios seres humanos que por hoy parece que hemos sido el blanco de mucha manipulación genética, y esto explicaría, por supuesto, tanta variedad de culturas y tanta variedad de razas en la Tierra. Vamos a hablar sobre el factor RH negativo.
¿de dónde viene lo que muchos consideran una mutación en la sangre? Sí, el RH es una proteína que recubre la membrana de los glóbulos rojos. Pero las personas con RH negativo carecen de esta proteína y disponen de anticuerpos llamados aglutininas. RH es una abreviatura de rhesus y viene del término Macacus rhesus, efectivamente, un mono. Y los que creen en la teoría de Darwin, que venimos del mono, no pueden entender cómo es posible que el ser humano haya desarrollado el RH negativo, cuando los monos son todos RH positivo, concretamente de grupo A y O, pero positivo siempre. Esto desconcierta a los científicos porque se trataría de una extraña y desconocida mutación. Una mutación que nadie entiende porque conlleva muchos problemas, incluso la muerte. Sí, si una mujer con RH negativo es embarazada por un hombre RH positivo, el niño puede terminar desarrollando una anemia muy grave, llamada eritoblastosis fetal. Esto sucede porque los anticuerpos del RH negativo de la madre atacarán los glóbulos rojos del padre RH positivo. Sí, habrá un rechazo que puede terminar matando al bebé. Y esto requiere luego transfusiones de sangre con el mismo grupo sanguíneo. Imaginaos lo grave de este asunto. En la raza humana surge en algún momento de su evolución una mutación sanguínea diferente que al mezclarse puede matarnos. Claro, si todos los humanos venimos de un mismo ancestro común, deberíamos tener la misma compatibilidad sanguínea, pero no es así. Entonces, aquí viene la teoría de los Anunnaki, de la intervención en el pasado de otras especies que no corresponden a nuestra sangre, sino que se modifica o se vierte en nuestra balsa genética, digamos, otro RH, sin la proteína de lo que llamamos RH positivo. Porque se han hecho muchos estudios genéticos y sabemos, por ejemplo, que el 85% de la humanidad es RH positivo. Es más, los pueblos indígenas, los aborígenes, las razas indias, se sabe estadísticamente que los que no se mezclaron son todos RH positivo. Es el tipo común. Los mayas, los indios de Centroamérica, los aborígenes de Australia, son en un 95% RH positivo y concretamente O positivo. Quien posee pues la mayor concentración de RH negativo es la raza blanca, que luego en su mayor parte emigró a Europa, siendo países como Escocia, Inglaterra, Irlanda los que más tienen RH negativo. Y más patente queda todo esto cuando recientemente se descubre que el país del mundo con mayor concentración de este tipo es en Australia, porque la mayor parte de la población australiana son inmigrantes de Escocia, de Inglaterra, blancos europeos. Y no hay altos índices de RH negativo en la raza negra. ¿Por qué? Es como que el hombre blanco tuviese un origen foráneo, genéticamente desconectado de las razas más autóctonas de la Tierra. Y curiosamente, fijaos, ¿quién predomina en la Tierra a nivel de organización política, leyes, fundación de naciones socialmente estructuradas, con mayor sectorización de poder? La raza blanca. Efectivamente, ¿quién ha usurpado las tierras a las razas más autóctonas? ¿Hablamos de la historia sangrienta de los Estados Unidos? ¿De lo que hicieron con los indios, los Sioux, los Hopi, los Cherokee? Todos deportados, asesinados. Es políticamente incorrecto decirlo así, pero es que es la verdad, amigos. Es así de crudo. Robaron sus tierras. Se apropiaron de todo. Hablamos de esclavitud negra, de cómo de 1770 hasta 1860 la tasa de esclavos negros era mayor que la propia población de cualquier nación europea. ¿Quién manda aquí? Está claro que la raza blanca es la raza predominante que somete a las otras. Y ha sido siempre así. Ahora analicemos otro tema. ¿De dónde viene la raza blanca? Pues si nos remontamos a los datos más antiguos de la historia, todo apunta que descendieron de los montes Cáucaso o montes Tauro, en Turquía. Algo sucede en esa zona del planeta que señala una afluencia masiva, una inmigración tremenda que ubica a los vikingos, los germanos, los celtas, que por cierto, los celtas eran inicialmente llamados cimbrios, también los cimerios, que descendieron de los montes Cáucaso y de las montañas de Irán y Kurdistán
para extenderse a lugares como el Valle del Indo. Sí, y ahí surgieron los arios de la India, los arios que escribieron precisamente los textos védicos. Y ahí viene lo fuerte, los judíos. Sí, los judíos no eran autóctonos de Israel, como hasta ahora se creía, sino que procedían también de los Cáucasos. Es más, en el siglo VIII, un pueblo llamado los jázaros, que vivían en los montes Cáucaso y en Rusia del Sur, emigraron masivamente a Israel. Tras una fragmentación de muchos años hacia el norte, este pueblo, los jázaros, se diseminó hasta Europa occidental y hasta Norteamérica. De hecho, la familia Rothschild procede de este linaje. Y como el propio nombre indica, caucásico, raza blanca, viene del término Cáucaso, los blanquitos. Estos son los portadores del RH negativo y son los que están indudablemente posicionados en los sectores de poder en el mundo. Solo un 15% de la humanidad posee el RH negativo. ¿Cómo es posible esto? Y este grupo sanguíneo se le vincula con cosas bastante extrañas. A las personas que tienen RH negativo parece que tienen como una especial sensibilidad hacia todos los temas paranormales y además parece que les tocan vivir experiencias bastante extrañas y curiosas. Además poseen una gran capacidad de liderazgo. Destacan por su fiereza a la hora de defender sus intereses y sus convicciones. Eso no significa que todos los RH negativos sean así, ni mucho menos, pero parece como si, en el caso de que sean descendientes de los dioses Anunnaki, como muchos estudiosos creen, hubiesen sido como elegidos para gobernar el mundo. Para empezar, ya nos encontramos con un dato muy curioso. En el antiguo Egipto, prácticamente la totalidad del pueblo egipcio eran RH positivo. Sin embargo, los faraones, los mandatarios, eran todos sin excepción RH negativo. ¿Cómo se puede explicar esto? Podemos hablar de Akenatón, Amenhotep, Tutankamón, todos RH negativo. Pero resulta que actualmente está pasando lo mismo, amigos. Quienes nos gobiernan también son RH negativo. Prácticamente toda la monarquía europea son RH negativo. Fijaos algunos famosos de la realeza que pertenecen a este grupo. La reina Isabel II, el príncipe Philip, el príncipe Charles, la princesa Diana Spencer, el príncipe Harry, el príncipe William, Barack Obama, David Rockefeller, recientemente fallecido, Ronald Reagan, John McCain, Fidel Castro, que por cierto, sabemos que Fidel Castro solía viajar con 2 personas, también RH negativo, por si le pasaba algo, Gerald Ford, John Fitzgerald Kennedy, Adolf Hitler, Eisenhower, Nelson Mandela, George Bush, Bill Clinton, Richard Nixon, Napoleón Bonaparte y también, por supuesto, destacan grandes actores y cantantes que se han convertido en grandes iconos, que han influido, han sido muy influyentes en la historia cultural. Por ejemplo, Paul Newman, Elvis Presley, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Clint Eastwood, Morgan Freeman, Brad Pitt, Angelina Jolie, Tom Cruise, Charles Chaplin, Sean Connery, John Lennon, Freddie Mercury. Incluso ni siquiera se escapan investigadores influyentes dentro del campo del misterio como el señor Zecharia Sitchin, también RH negativo. Bien, fijaos que todo esto está clarísimo que va más allá de la casualidad. Son personas, de forma directa o indirecta, que forman parte de estos sectores de poder o de influencia dentro del campo artístico, cultural. Grandes actores, grandes cantantes. Es como si el factor RH negativo predomina por encima de la sociedad, por encima del pueblo llano. Aparte, muchos ufólogos apuntan a que los RH negativos son perseguidos tanto por las élites Illuminati para realizar experimentos de control mental, como también por los mismos alienígenas. Es decir, son captados para las abducciones. Hay un montón de casos de personas abducidas RH negativo. ¿Por qué? ¿Qué tendrán en especial estas personas? Eso, por supuesto, no significa que toda la gente que tengáis RH negativo vayáis a convertiros en grandes líderes, ni tampoco que vayáis
vamos a decir, ser elegidos por estas élites. No, vamos a ver, estamos diciendo simplemente que hay una tendencia que se remonta desde hace miles de años y que se vincula con las monarquías, los antiguos faraones, todos los dirigentes de poder que a lo largo de la historia se han ido sucediendo. Esto es como para, desde luego, reflexionarlo, y sobre todo yo os invito a que busquéis en la red y os vais a llevar muchísimas sorpresas sobre muchos más personajes influyentes a lo largo de la historia, no solamente dentro de la política, sino también, como os digo, dentro de los grandes iconos culturales, y veréis grandes y curiosas analogías. Es como si estas personas hubiesen sido elegidas para erigirse como grandes líderes. Y, por supuesto, una pregunta queda en suspenso detrás de todos estos argumentos que hoy os he dado, y es lo siguiente: ¿tendrá relación esa genética, ese linaje ancestral de los dioses con el RH negativo, que muchos consideran una extrañísima y desconocida mutación? ¿Acaso las personas que tienen RH negativo pueden tener algún tipo de vínculo ancestral con estos dioses? Y por supuesto, no digo todos, pero es posible que algunos de estos personajes RH negativo formen parte de esa genética que es como una especie de puente que une a estos seres que se encuentran en otra frecuencia, en otra dimensión, para ser controlados por ellos. Como siempre hemos hablado de las monarquías, hemos hablado del tema de las posesiones de entidades energéticas reptilianas que operan desde otras dimensiones. Aquí dejo el enigma del RH negativo, que hasta día de hoy no se dispone de una explicación que pueda, por supuesto, responder a tantas preguntas sin que podamos entender el origen. La sangre del tipo RH negativo es la más extraña y menos común del planeta. Concretamente, el 0,5% de la población mundial la tiene. Es extraño encontrarla en los antiguos faraones de Egipto, cuando en Egipto predomina siempre el RH positivo, y en el linaje de reyes y líderes mundiales de la actualidad. Diversos investigadores como Walter Emery han descubierto que el RH negativo proviene de un pueblo anterior a todo lo conocido, llamado los Semsu-Or, los seguidores de Horus, con aspecto nórdico, que aparecieron después de la última glaciación y en una posible catástrofe mundial, semejante al diluvio universal, hace 13.400 años. ¿Esto explicaría el por qué hay semejanzas entre los mayas, los aztecas y el propio Egipto y sus construcciones? ¿Eran los Semsu-Or los científicos que construyeron las pirámides de Egipto y las ruinas de Pumapunku en Bolivia? ¿Este pueblo descendió de los llamados dioses de las estrellas, que podrían ser seres extraterrestres? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Como todo el mundo sabe, en nuestro planeta existen muchos tipos de sangre. Hay dos grandes grupos, el RH positivo y el RH negativo. Dentro del RH positivo nos encontramos A positivo, B positivo, AB positivo y 0 positivo. Este grupo es inmensamente numeroso, más del 35% de la población total mundial es RH positivo, siendo el 0 positivo el más común dentro de los subgrupos. ¿Pero qué pasa con el RH negativo? Pues pasa todo lo contrario. El RH negativo, que nos encontraríamos el A negativo, B negativo, AB negativo y 0 negativo, es extremadamente raro. Hay grupos de población muy minoritarios que tienen el RH negativo.
Por ejemplo, solo el 0,5% de la población mundial es AB negativo, RH negativo. Y esto llevó a pensar a muchísimos investigadores el por qué hay tan pequeño grupo de RH negativo en todo el planeta, de dónde ha salido esto y por qué existe. Se dieron cuenta de que hay un gran secreto escondido en la sangre de tipo RH negativo, una sangre que pertenece a un linaje real que empezó desde los antiguos faraones de Egipto y que se perpetúa hasta hoy en día, hasta los reyes que gobiernan hoy en día y los presidentes que están en el poder. El gran secreto del RH negativo se esconde en un grupo, en una población del antiguo Egipto antes de que empezara Egipto, que se hacían llamar Semsun-Or, los seguidores de Horus. De esto vamos a hablar después, porque empezando por el principio tenemos que mencionar un libro, el libro llamado El secreto de Sirio, escrito por Murray Hope. El señor Murray en este libro intenta encontrar semejanzas entre los pueblos de América y Egipto. Entre muchas semejanzas sobre edificios y construcciones imposibles, encuentra que los faraones de Egipto y los líderes de la cultura inca tienen el mismo tipo de sangre. ¿Y cuál es la sorpresa? Que ese tipo de sangre es RH negativo, concretamente el A negativo. Claro, si solo es el 0,5% el factor RH negativo de todo el planeta, ¿por qué coincide que con los linajes tan importantes dentro de reyes y faraones son RH negativo? ¿Por qué la casualidad es tan y tan grande? No tiene sentido, es como encontrar una aguja en un pajar, por ejemplo. Pero vamos a ir hablando un poquito más en esto en profundidad y podemos mencionar que, concretamente, la 18ª dinastía de Egipto, donde encontramos a el señor Tutankamón o también a Amenhotep III, son aquellos que perpetuaron ese linaje de el RH negativo. Pero también es muy curioso encontrar que todo Egipto predomina el 0 positivo. Claro, si en todo Egipto está el 0 positivo, ¿por qué exclusivamente encontramos en esos faraones el RH negativo? En este libro del señor Murray nos habla de que los faraones, los incas y toda esta gente de RH negativo, todos estos líderes, tenían una piel muy clara y cierto estilo nórdico. Esto puede que haga encajar muchas piezas, como por ejemplo Viracocha en aquel templo de Tiahuanaco, porque era totalmente distinto en aspecto de los lugareños de la zona, porque era un hombre alto con rasgos nórdicos, ¿por qué esa estatua es así? ¿Por qué también hay descripciones de estos dioses que bajaron de las estrellas o que vinieron de un lugar muy lejano que tienen ese aspecto nórdico? En el libro también nos habla de que hay cierto interés dentro de la arqueología oficialista para no hablar de esto, del aspecto nórdico de aquellos faraones. Pero bueno, hablando de arqueólogos, tenemos que mencionar lo que descubrió el señor Walter Emery. Walter Emery es un famosísimo arqueólogo británico que en 1961 escribió un artículo para Egipto Arcaico, una revista también muy importante. En este artículo reforzaba y hablaba mucho de lo que os he comentado antes, de que todo el linaje ancestral de los faraones, concretamente en la 18ª dinastía, es RH negativo, concretamente el tipo A, y alude a las características nórdicas y también a su altura, una altura que no encajaba en el lugar. Por ello también los mencionaban como aquellos dioses que se alargaban el cráneo, la gente de la zona, para hacerse parecer a ellos. ¿Cómo se lo alargaban? Pues muy sencillo, ya sabéis, con una serie de tablillas que deformaban al niño, nada más nacer, y con el tiempo tomaban esa forma alargada como los dioses que querían parecerse. Pero en fin, según Walter Emery, estos faraones RH negativo vinieron de otro sitio muy lejano,
y por eso tenían conocimientos científicos para hacer esas pirámides imposibles, esas ruinas de Pumapunku en el otro archipiélago, para poder alinearse con las estrellas, esas edificaciones, para ese conocimiento que hoy en día incluso nos es muy difícil de reproducir, pero que en la antigüedad ya poseían. Estamos hablando de que el linaje de los faraones vienen de un punto que podríamos relacionar con aquellos nórdicos de raza aria. Esto ya os digo que es muy interesante, y no lo digo yo, lo dice Walter Emery y el señor Murray Hope. Para ello os estoy dando las referencias para que lo investiguéis. Nos habla también de que esos faraones mantuvieron el linaje puro. El RH negativo se perpetuó gracias a ese linaje entre familias, ese incesto que se realizaba. Tiene ese sentido para poder perpetuarlo. Pero lo más interesante de lo que dijo Walter Emery es que el linaje de los faraones de Egipto perteneció a un pueblo muy antiguo llamado Semsun-Or, los seguidores de Horus. Semsun-Or vienen de un periodo de tiempo antes del propio Egipto, a los comienzos, llamado Zep-Tepi, hace 13.400 años. Fijaos el tiempo, mucho más anterior a los propios sumerios. Y esto no es una invención, aparece en el Canone Regio del Museo de Turín, unas tablillas donde se nos habla del primer pueblo, Semsun-Or, los seguidores de Horus. Personas con un elevado conocimiento científico que venían del norte justo cuando se produjo el fin de la glaciación, es decir, cuando se produjo ese diluvio universal que está en más de 230 relatos de culturas totalmente distintas. Después de esa gran glaciación, se fundieron ese hielo y provocó una catástrofe relacionada con el agua. Por eso se nos habla de ese diluvio universal. Semsun-Or apareció después de ese diluvio, de esa gran catástrofe de maremotos y tsunamis, que podría ser eso. Y de ahí también se habla de la pérdida de Atlántida, Lemuria, de todos estos continentes que, ojo, ya hablaremos de la Atlántida porque hay un error de traducción en los diálogos de Timeo y Critias. Se traduce como continente de la Atlántida, pero en realidad es una enorme isla que no llega a ser un continente y que podría estar más allá del estrecho de Gibraltar. De esto ya hablaremos. ¿Qué pasó con ese pueblo Semsun-Or? Pues que se trajeron el conocimiento de algún sitio que podría ser el norte y que ahí empezaron las dinastías de poder. ¿Quiénes eran estos? Pues podrían estar relacionados con algún tipo de linaje de los dioses, que serían seres extraterrestres, una hibridación entre ellos que las propias tablillas sumerias de arcilla, de los Anunnaki, nos hablan. ¿Y qué ha pasado con ellos? ¿Dónde están hoy en día? Pues es muy curioso comprobar que la reina Isabel de Inglaterra, por ejemplo, tiene ese factor RH negativo, que muchos líderes políticos, reyes influyentes, por ejemplo en España, tienen ese RH negativo. Es posible que ese linaje que controló y esclavizó al ser humano desde los faraones continúa esclavizando al ser humano en tiempos modernos. Como veis, este tema es mucho más profundo de lo que parece. Ese ojo del destino de la pirámide de los Illuminati está relacionado con esa pirámide. Obviamente es una pirámide, pero que se relaciona con Egipto, los faraones y el linaje del ojo que está por encima de todos, de la manipulación de la sangre, de la genética humana, de otro tipo de ser humano que comparte el RH negativo. Ahora mismo os estáis preguntando, claro, si hay tan pocos RH negativo, ¿por qué mi vecino es RH negativo? Esto es muy sencillo. Es el 0,5 de la población mundial, pero no todos son puros. La pureza está en la casta que nos gobierna. Ese 0,5 que luego puede encontrarse en la población, ya os digo que es muy reducido, pero existe, hay gente que tiene el RH negativo, comparte los genes de aquellos sabios, esos 7 sabios, esos constructores de
la antigüedad de los Samsun Or. Vamos a dejar aquí la información, tengo muchos más datos, pero hay que hilarlos, investigarlos muy bien para hacer un segundo programa sobre este tema. Espero que os haya parecido interesante, que os sirva como aquella pieza que nos faltaba para comprender el por qué existen construcciones imposibles, el por qué está todo. La ciencia oficialista, la arqueología, está enfocada a que no descubramos que existió otras civilizaciones antes que la sumeria. ¿Y de dónde salieron esos dioses o semidioses que se mezclaron con las hijas de los hombres? Al igual que nos hablan de los Nefilim, curiosamente en el libro de Enoch y también en la Biblia. En fin, como estáis viendo, todo encaja, el RH negativo es la clave que nos faltaba. Y como siempre digo, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os traigo el siguiente libro: Descubrimientos arqueológicos no autorizados, escrito por Marco Pizzuti. Este libro me ha servido para complementar la información que hoy os he traído en este programa. El factor RH negativo, ese carácter nórdico de los propios dioses que pueden tener. Nos hablan de todos estos misterios y también, como su propio nombre indica, de la arqueología prohibida, que la ciencia oficial no quiere saber nada. Un libro muy interesante porque profundiza en esa pieza que nos faltaba sobre la sangre, por ejemplo. Y claro, ahora me viene a la mente, antes de acabar este vídeo, aspecto nórdico, una raza del norte. ¿Hitler no hablaba de esto? Me parece muy curioso solo pensar que la Alemania nazi buscaba esa raza que venía del norte con rasgos de semejante índole. Parece que las piezas encajan por sí solas. ¿Quiénes eran esos Samsun Or? Hay muchos más datos, haremos un segundo vídeo si os interesa, pero... Hoy en Historias y Misterios, les traemos el misterio del origen genético de la sangre RH negativo. No existe una explicación científica sólida en cuanto a cómo o por qué se produjo la sangre RH negativo. Se presume que es el resultado de una mutación al azar. ¿Te has sentido alguna vez que eras raro o diferente de los demás? Puede ser debido a su ADN. 85% de los seres humanos tienen el gen del mono, RH positivo, y el 15% tiene RH negativo, y tal vez tienes un gen ajeno a la mayoría. Personas con sangre RH negativo se caracterizan por un Phi más alto, la visión sensible, las temperaturas más bajas del cuerpo, sensibilidad al calor y la luz solar, la energía psíquica, la capacidad para detener los relojes y aparatos eléctricos, y tener vértebras extra. Este artículo explora la posibilidad de que fueron criados como una raza de esclavos para el trabajo, ya que el 97% de nuestro código genético está desactivado. Con solo el 3% fue para que podamos sobrevivir. Esto nos hace preguntar. Sí, el 85% de los humanos, con sangre RH positivo, fueron creados para ser esclavos de los Anunnaki, y el 15% de los humanos son descendientes de los Anunnaki. El grupo sanguíneo RH negativo es de herencia Anunnaki. Un cruce entre los humanos y los antiguos astronautas. De los tipos de sangre humana, O es el más común. Es un tipo de sangre universal. Los tipos de sangre se desglosan en dos grupos, negativo y positivo. Esto se llama el factor RH. El factor RH es el resus, RH como el del mono, factor de sangre. Si su sangre da positivo, por esto, usted tiene el factor en la sangre. Si el resultado es negativo, usted no tiene el factor en la sangre. El factor RH es una proteína, que se encuentra en la sangre humana, que está directamente relacionado con el mono resus. Sin embargo, si su grupo sanguíneo es O negativo, probablemente piense que tiene muy mala suerte, ya que tan solo es compartido por el 5% de la población. A diferencia de otros grupos, los que tienen O negativo pueden donar a cualquier otra persona, es decir, se trata de donantes universales, pero solo pueden recibir sangre.
de otras personas de su mismo grupo, O negativo, lo que reduce significativamente la posibilidad de encontrar donantes compatibles. La mayoría de las personas, alrededor del 85%, tienen sangre RH positivo. Eso podría apoyar la idea de que los humanos evolucionaron, o se derivaron, de los primates. 15% de los seres humanos tiene sangre RH negativo. Si el tipo de sangre es uno de los menos, de característica humana mutable, ¿de dónde viene lo RH negativo? Esta pregunta tiene intrigado a los científicos durante años. Existe cierta evidencia que sugiere que el grupo sanguíneo RH negativo puede haber aparecido hace unos 35.000 años. Y el aspecto era regional, y parecía, en un principio, estar conectados con ciertos grupos de tribus. En el norte de España y sur de Francia es donde se pueden encontrar algunas de la más alta concentración del factor RH negativo, en el pueblo vasco. Otro grupo original fueron las del este judío orientales. En general, alrededor del 45% de los europeos tiene el grupo RH negativo. Solo alrededor del 3% de los afrodescendientes, y el 1% de descendiente americano, asiático, o nativo, tiene el grupo RH negativo. Viéndose en los europeos, el número más grande, es una apuesta segura que fue, donde se introdujo en el código genético humano. Si el factor RH negativo, es una presentación, normal de la sangre, entonces, ¿por qué hay un problema, cuando una madre del grupo sanguíneo RH negativo, da a luz a un bebé de grupo sanguíneo RH positivo? Esta enfermedad, hemolítica, en realidad es una reacción alérgica, puede causar la muerte, cuando los dos grupos sanguíneos diferentes, se mezclan, durante el embarazo. Cuando las sustancias antigénicas, atacan el grupo sanguíneo negativo, puede destruir las células de la sangre. Entonces, ¿por qué el cuerpo humano produce antígenos, a este tipo de sangre? ¿Es extraterrestres, el grupo sanguíneo RH negativo? La única vez, que esto ocurre en la naturaleza, es, como un ejemplo, cuando burros y caballos, se cruzan, para producir mulas. Esto no es natural, porque la naturaleza, haría que estos animales, nunca se crucen. Solo con la intervención, de alguien podría hacer esto. Hay la posibilidad, de que hubiera un cruce de dos humanos, como seres similares, pero genéticamente diferentes. Las personas con grupo sanguíneo, RH negativo, tienen ciertas características, que parecen ser comunes entre la mayoría. Y aquí una breve lista, de los más comunes. O una sensación de no pertenecer. Buscadores de la verdad. El sentido de una misión en la vida. La empatía y compasión por la humanidad. Una costilla adicional o una vértebra. Y superior a la media, coeficiente intelectual. El amor al espacio y ciencia. La visión más sensible y otros sentidos. Aumento de las habilidades psíquicas intuitivas. No puede ser clonado. Baja la temperatura del cuerpo. Una mayor presión arterial, algunos dicen que menos. Predominantemente azul, ojos verdes o avellana. Rojo o tinte rojizo al color del pelo. Aumento de la sensibilidad al calor y la luz del sol. Cicatrices inexplicables. Penetrantes ojos. Tienden a ser curanderos. Empáticos con enfermedades, pueden sentirlas o percibirlas. Capacidad para alterar los dispositivos eléctricos. Propenso a abducciones alienígenas. Experiencias o fenómenos sin explicación. En algún momento de tu vida, perdiste horas, que no recuerdas dónde estuviste. O te has despertado creyendo, que es de día, y es de noche, o de noche, y es de día. La sangre RH negativa, lo que no parece que se originó, en la Tierra, puede llegar a ser un factor importante, para demostrar que la humanidad, es un híbrido. No es toda la respuesta, pero es una clave para desbloquear, el rompecabezas genético, de nuestro patrimonio. Factores tisulares, también demostrarán ser muy revelador. Ahora, los científicos son capaces, de determinar los factores tisulares, de 5.000 años, en momias antiguas. ¿Podría alguna de estas momias, ser los antiguos astronautas? Porque estas momias, se conservan bastante bien, para nosotros, para analizar, sus factores de sangre y tejidos. ¿Podría haber un mensaje, en los factores genéticos, de las mismas momias? La investigación, ha demostrado que la mayoría de las personas, con poderes psíquicos, también tienen sangre RH negativo. La mayoría de los curanderos, psíquicos y videntes, también tienen esta sangre. Curiosamente, muchos de los que realizan investigaciones, sobre la teoría de los antiguos astronautas, y otros fenómenos, también tienen sangre RH negativo.
¿Por qué hay un porcentaje tan grande de negativa en estos campos inusuales? ¿Podríamos tener un vago recuerdo de lo que estamos buscando? Se ha dicho que una pregunta no se hace hasta que se conozca la respuesta. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué se puede concluir? La aparición de sangre RH negativo no siguió el camino evolutivo habitual. De hecho, la evolución parece ser descartada como posible causa de la anomalía. Y se ha demostrado que la sangre es la que menos probabilidades tiene de mutar. Se conoce otro tipo de sangre, llamado RH nulo, que solo lo tienen alrededor de 40 personas en el mundo, y que se descubrió hace poco tiempo. Podría haber una intervención extraterrestre en los RH nulo, pero eso es otro tema. La introducción del tipo de sangre RH negativo no era una parte natural de la evolución humana. Esto sería dar crédito de que el factor RH negativo fue introducido desde una fuente externa. ¿Podría la fuente ser de humanos, como de seres de otro planeta? O tal vez, somos un producto de su manipulación e interferencia. Podrían haber venido aquí y manipular las formas de vida ya presente en la Tierra para crear al hombre moderno. Muchos textos antiguos, entre ellos la Biblia, sí apoyan esta teoría. Muchas historias en los textos antiguos, especialmente los textos precristianos, dicen de un ser que desde los cielos a la tierra vino y creó al hombre a su imagen. El hombre los vio como Dios, viviendo una vida larga y haciendo milagros, volando en el cielo y disparando fuego, y crear auges ensordecedor. Los seres humanos vieron como estos dioses construyeron casas grandes y gloriosas, y crearon hermosas ciudades por sí mismos. Desde el punto de vista primitivo del hombre, eran dioses. Pero eso fue el punto de vista del hombre primitivo. ¿Quiénes eran los dioses? Las historias antiguas nos dicen mucho acerca de estos dioses. Ellos, obviamente, tenían tecnología capaz de viajar al espacio y el transporte aéreo avanzado. Ellos sabían de la aviación, la metalurgia, el universo, la evolución cósmica, la medicina y la genética evidentemente. Ellos sabían de la energía atómica y las armas, y las usaron. Evidencia de esto se puede encontrar en la Tierra. Ellos sabían de la agricultura y cómo crear granos más nutritivos y otros alimentos básicos. Todos los granos básicos que los humanos dependen para alimentos apareció al mismo tiempo, que abarca un periodo más o menos 10.000 años. Un tiempo muy corto, geológicamente hablando. Y ningún grano nuevo desde entonces se ha desarrollado. Nuestros textos antiguos nos dicen que comenzaron a tomar los seres humanos por sus cónyuges. La Biblia dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban, teniendo muchos hijos. Pero no todos los seres humanos fueron el resultado de mestizaje. El primer ser humano fue el resultado de la investigación científica, que combina los primates con los genes de los dioses. Los primeros seres humanos no eran un producto del mestizaje. Pero pequeñas porciones de los seres humanos son el resultado de este cruce, y de su tipo de sangre pueden apoyar este. Nadie ha tratado de explicar de dónde vinieron las personas con RH negativo. La mayoría familiarizado con los factores sanguíneos admiten que estas personas deben ser por lo menos una mutación, sino descendientes de un ancestro diferente. Si somos una mutación que causó la mutación, ¿por qué continúa con las características exactas? ¿Por qué rechaza tan violentamente el factor RH positivo si estuviera en su propia ascendencia? ¿Quién era este antepasado? Los vascos de España y Francia tienen el mayor porcentaje de sangre RH negativo. Alrededor del 30% tienen 2R de RH negativo, y un 60% llevan una R gen negativo. El promedio entre la mayoría de la gente es solo el 15% RH negativo, mientras que algunos grupos tienen muy poco. Los judíos orientales de Israel también tienen un alto porcentaje RH negativo, aunque la mayoría de las demás personas orientales tienen solo alrededor del 1% RH negativo. Los samaritanos y negro cochín judío también tienen un alto porcentaje de sangre RH negativo, aunque de nuevo la sangre RH negativa es poco común entre la mayoría de la gente negra. El pueblo vasco también son conocidos por tener la lengua más antigua de Europa, y los orígenes de la lengua vasca son desconocidos. Las lenguas de los países vecinos de Europa no muestran ningún parecido con la lengua vasca, por lo que este se ha convertido en un verdadero misterio para el lingüista. En una investigación, en el 2011, el experto en lenguaje, Marc Pagel, descubrió que los vasco y los dogon tienen un idioma similar,
Los Dogon son un grupo étnico, que vive en la región central de Malí, en África, y dicen que sus ancestros vinieron de las estrellas. Los vascos tienen la lengua hablada más antigua de Europa, desde hace más de 20.000 años, y la demás solo tienen alrededor de 8 a 9.000 años. El RH negativo, y el SIDA. La población RH negativo, y la genética, que hacen que una persona sea resistente al virus. De los grupos RH positivo, 78% de ellos dieron positivo para el VIH. De los RH negativo, solo el 10% de ellos dieron positivo. Muy extraño, ¿no? Genes